Hace casi un mes, el 9 de febrero, la policía italiana encontró 40 kilos de cocaína en la valija diplomática del Consulado del Ecuador en Milán. Hasta el momento, las indagaciones de la Fiscalía General del Estado no aportan conclusiones sobre los responsables y en la Asamblea Nacional se plantea un juicio político al canciller Ricardo Patiño. Está con nosotros el asambleísta Fernando Aguirre de Sociedad Patriótica, promotor de este juicio político. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un saludo muy respetuoso y cordial al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, como es de conocimiento público, hace aproximadamente una semana presenté una demanda penal ante la Fiscalía de la Nación para que se sancione a los actores cómplices y encubridores sobre este tema de los 40 kilos de cocaína y posteriormente en la Contraloría General del Estado a que se realice un examen especial desde el periodo de julio del año 2011 hasta la presente fecha referente a todo el manejo de la valija diplomática de diferentes países como es de España, Bélgica e Italia. Asambleísta, según el artículo 131 de la Constitución, el juicio político, que también usted ha recogido ya las firmas suficientes, procede contra los ministros de Estado por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley. En este caso, que no hay todavía pues informes de Contraloría, usted incluso lo está solicitando, y tampoco de la Fiscalía estableciendo responsabilidades civiles, penales o administrativas, ¿qué artículo de la Constitución o de la ley o qué tratado internacional habría violado el canciller? Bueno, las investigaciones que yo he pedido ante la Fiscalía son muy diferentes al juicio político. Hay que ser muy claro y decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. En su artículo 425 de la Constitución, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas y acuerdos, las resoluciones, están prácticamente al final los reglamentos como último punto. Aquí se pretende decirle al pueblo ecuatoriano que un reglamento está por encima de la Constitución y los acuerdos internacionales. Es por eso que el señor subsecretario Quintero, que es quien firma básicamente el reglamento que fue publicado en el registro oficial con fecha 21 de noviembre del año 2011, firma este reglamento que fue publicado el señor Rafael Quintero López, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración encargado. Lo que hay que recalcar es que el reglamento que permite el envío de la valija diplomática con inobservancia a expresas disposiciones de la Convención de Viena fue conocido por el economista Ricardo Patiño y socializado por la Cancillería para posteriormente publicarlo en el registro oficial. El hecho de que por razones de atender otros asuntos del señor canciller haya delegado su firma y aprobación a un tercer funcionario de importancia como es el señor Rafael Quintero no le exime de responsabilidad por ser el representante legal del ministerio. También es lamentable decir que siendo el señor Rafael Quintero el subsecretario quien firma este reglamento interno que contrapone a la Constitución y a la Convención de Viena, él en declaraciones en algunos periódicos de la ciudad dice que él no fue ni el autor del reglamento ni el canciller y que estos reglamentos siguen un procedimiento muy meticuloso. Ha sido tan meticuloso el procedimiento que ha llevado que el señor presidente de la República, conjuntamente con el canciller, en la cadena sabatina, hacen conocer que este reglamento es muy parecido al reglamento que existe en la hermana República del Perú. Eso no permite. Eso es lo que afirmaron el sábado, pero aquí hay algo interesante, porque en realidad la infracción del ministro sería por haber violado el artículo 27, numeral 4 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, con el artículo 14 del reglamento, que establece pues las valijas extraordinarias. Pero en la práctica ocurre que desde hace algunos años se ha usado la valija diplomática para fines culturales y de promoción. Veamos lo que al respecto dijo Pablo Guayasa Min, director de la Fundación Guayasa Min, en la cadena presidencial del sábado.
La Fundación Guayasamín ha realizado en los últimos 15 años 134 exposiciones entre colectivas e individuales. Desde que mi padre falleció hace 13 años, el 10 de marzo de 1999, hemos realizado 30 exposiciones. En Alemania hemos hecho 4 exposiciones, 6 exposiciones en los propios Estados Unidos. En España se ha expuesto, en Chile, en Argentina con las madres de la Plaza de Mayo. Expusimos 2 muestras en Brasil. Todas estas exposiciones, señor presidente, han viajado como valija diplomática. Llevamos 1.500 kilos de obras de arte, son 100 obras que salen acá de exposición. Asambleísta, ¿cuál es su comentario? ¿Cuál es la responsabilidad entonces? Escoger bien a quién se auspicia, porque la Fundación Guayasamín, pues, incluso vienen aquí los jefes de Estado, altas personalidades, y es una visita obligada. Efectivamente, no hay que confundirle al país para que esto exista existe como un procedimiento operativo normal. Para que se realicen estas situaciones se tiene que pedir autorización a la Cancillería. Claro que se ha dado estas situaciones esporádicamente, no como un procedimiento operativo normal. Pero ¿qué pasa con este reglamento que es totalmente violatorio a la Convención de Viena? ¿Por qué? Porque la Convención de Viena muy claramente habla de las valijas diplomáticas que puede llevar documentos calificados, documentos no calificados y papelería diplomática. Estas excepcionalidades se pueden dar previa a la autorización de la Cancillería, pero ellos ¿qué hacen? A través de la creación de este reglamento violatorio a la Convención de Viena. En el artículo 14 crean las valijas extraordinarias, y en las valijas extraordinarias dicen que puede contener, entre otros objetos, correspondencia oficial, materiales de información turística, muestras comerciales, valores, obras de arte, artesanías, medicinas y donaciones. O sea, ellos crean una valija extraordinaria que no está tipificado en la Convención de Viena para que puedan llevar lo que ellos quieran. Entonces, dejando un libre albedrío, creando el escenario para que se puedan cometer también algunas irregularidades, como hemos sido testigos de los 40 kilogramos de cocaína. Pero, en su letra F, en el mismo artículo 14, ¿qué dice? La Secretaría General, por intermedio del funcionario responsable, que es el secretario general, informará a la dependencia desconcentrada en el exterior, vía electrónica, la remisión de una valija extraordinaria, señalando la fecha de envío, la numeración de la valija, vía de embarque, numeración de la guía correspondiente. Escúcheme bien, las características del contenido de la valija. Es por eso que tiene que estar en la Cancillería las características de la valija que se fue, porque no me vengan a decir que esto fue una valija de cultura, está cumpliendo una valija extraordinaria que es totalmente violatoria. Ahora, asambleísta, pero aquí hay otro detalle interesante, porque justamente hay que verificar lo que hay en estos paquetes. Respecto a los antecedentes del uso que se ha acostumbrado a dar a estas valijas por parte de ciertas misiones diplomáticas, consulares y militares. Veamos lo que dijo el canciller Patiño el sábado pasado también respecto a antecedentes sobre este asunto. Presidente, en el año 2006 se descubrió droga en una valija diplomática militar ecuatoriana que iba a Estados Unidos. Unos sargentos de las Fuerzas Armadas habían estado llevando a través de la valija diplomática ecuatoriana, diplomática militar, pero ¿qué pasó en aquella ocasión? Esos malos miembros de las Fuerzas Armadas fueron detenidos, fueron encarcelados, fueron enjuiciados y están presos. Y se terminó el asunto, pero no se enjuició al ministro de Defensa. Asambleísta, usted como militar de servicio pasivo, ¿conocía de este antecedente? Claro, eso fue de conocimiento público en el año 2006, pero lo que primera vez me entero que haya valija diplomática militar. En la Convención de Viena, lo único que existe es una valija diplomática. No hay valija diplomática militar. Sería muy interesante, y con todo el respeto que se merece el canciller y todos sus funcionarios, que se comidan a leer siquiera la Convención de Viena y no traten de interpretar y desinformar al pueblo ecuatoriano. Y él ha dicho algo correcto el canciller, que estos malos elementos militares han sido detenidos, sancionados y hoy están presos. Eso es lo que queremos que se dé en el país, que se investigue, que se sancione y se meta presos a los actores reales, a los cómplices y encubridores. No vaya a ser que suceda en este país que sean metidos presos los chivos expiatorios. Más aún. Exactamente, porque aquí hay un problema sobre eso de los chivos expiatorios, porque no se trata de acusar ni defender a nadie en particular, pero aquí hay un hecho cierto y comprobado que es la narcovalija diplomática que avergüenza al país y al servicio exterior. De lo que se trata es de que la investigación llegue a identificar a los responsables. Pero se dice, bueno, la oposición quiere destituir al canciller Patiño,
Y al respecto de los responsables, veamos lo que ya adelantó el ministro del Interior, José Serrano. Va a quedar totalmente demostrado que la Cancillería no tiene ninguna responsabilidad. Ya tenemos información que va desde la certificación de la Policía Nacional, dentro de las instalaciones de la Cancillería, de toda la valija diplomática. Vamos a presentar un informe completo con la policía justamente de que aquí no hay ninguna responsabilidad de la Cancillería. A ver, asambleísta, pero aquí también el ministro del Interior pues no puede dictar absoluciones como si fuera un juez. Porque ¿qué valor tiene este informe de la policía? Si en el caso de Byron Moreno ocurrió que salió con droga por el aeropuerto de Guayaquil sin que la policía se dé cuenta, en sus narices, y luego fue detenido en el aeropuerto de Nueva York, pues o sea, lo que ese informe de la policía está probando es que ha fallado también el control de la policía. Aquí es lamentable que el ministro del Interior haga calidad de juez o a nombre de juez, trate de decir al país, anteriormente de que se dé la investigación necesaria y antes que se den las investigaciones del caso, diciéndole que no tiene ninguna responsabilidad ni el canciller Patiño ni la Cancillería. Aquí no se puede manejar los criterios antojadizamente y sin el conocimiento total sobre este tema. Yo creo que hay que esperar las investigaciones del caso, los procedimientos a seguirse, las investigaciones necesarias tanto en el exterior como en el interior para poder decir que aquí nada tiene que ver la Cancillería. Yo presumo y le digo que este modus operandi que se ha estado dando de acuerdo a investigaciones y a declaraciones de la policía italiana manifiestan que desde julio del año anterior se presumía que ya se daba este modus operandi. Es por eso que al pueblo ecuatoriano se le hace una pregunta. ¿Usted cree que los narcotraficantes hubieran mandado por primera vez 40 kilos? De ninguna manera. Los narcotraficantes no van prácticamente a mandar por primera vez 40 kilos, sino yo creo que debían haber probado en otras ocasiones, averiguar que esta es una línea segura para que puedan llegar estas vasijitas o estos jarrones. O sea que aquí en definitiva es determinante lo que investigue la policía antimafia italiana, que es una policía especializada, porque ¿qué se puede aportar con la investigación Pero propia? Lógicamente, yo pienso que tiene que haber una coordinación de transparencia y profesionalismo, pero no es que por más ministros que sean en este momento den declaraciones diciendo que aquí ya no hay pecado alguno. Tiene que darse las investigaciones del caso y no vamos a utilizar la terminología de improperios prácticamente que afectan a la integridad de ciertos funcionarios o de ciertos actores políticos, que ya es costumbre de ciertos funcionarios de gobierno en tratar de deslegitimar a través de discriminaciones o utilizar apodos que según ellos está totalmente correcto. Y hay que dejar claro al país, aquí no hay ninguna situación de desestabilización. Está claro, asambleísta, que aquí se trata de investigar la verdad. Se nos terminó el tiempo. Le agradezco su participación en Contacto Si me Directo. permite, Alfredo, una situación nada más. Yo creo que por tratarse de un tema tan sensible, el canciller debería tener la delicadeza de renunciar y permitir que de una forma neutral y transparente, sin intromisión ni abuso de poder, se investigue y se dé un baño de verdad para el país. Gracias, asambleísta. Buenos días.